El 11 de julio de 2025. El rocío de la mañana cubría los campos ondulados de Pembrokeshire, en Gales, un manto húmedo sobre el antiguo paisaje. Aquella semana, el aire fresco, saturado con el olor a tierra húmeda y hierba recién cortada, contrastaba extrañamente con el descubrimiento que impactaba a los obreros que trabajaban en la reforma de la antigua granja de la familia Owens. Una propiedad aislada, rodeada por muros de piedra desgastados por el tiempo y árboles retorcidos por el viento, era un lugar que, a primera vista, parecía guardar secretos solo para sí. Pero los secretos que estaban siendo desenterrados allí no eran los susurros de fantasmas antiguos, sino los ecos de una tragedia muy real, enterrada bajo capas de polvo y tiempo. En un cuarto del ático que había estado mucho tiempo cerrado con llave, un espacio que parecía haber sido sellado con el propósito de olvidar, los trabajadores tropezaron con un tesoro macabro. Entre cajas empolvadas y muebles cubiertos por sábanas blancas, encontraron grabaciones de audio. Las cintas, en su frágil estado, contenían voces de niños pequeños, voces que hablaban un lenguaje que nadie en el pueblo reconocía. No era galés, ni inglés, ni ningún dialecto conocido. Era un lenguaje creado por ellas. Un lenguaje privado e indescifrable. Junto a las cintas, un diario de cuero desgastado reposaba, sus páginas amarillentas guardando las últimas y enigmáticas entradas de las pequeñas. La tinta descolorida contaba una historia en códigos, en frases truncadas que dejaban más preguntas que respuestas, y en el suelo, huellas de barro, pequeñas y claras, conducían a una trampilla oculta, casi invisible bajo el suelo de madera, un camino hacia lo desconocido. Este canal no es para todos. Aquellos con sensibilidad agudizada pueden encontrar lo que sigue perturbador. La granja Owens, construida a finales del siglo XVIII, siempre fue un punto de referencia solitario en el paisaje de Pembrokeshire. En 1978, la vida rural en el oeste de Gales se caracterizaba por un profundo aislamiento. Las aldeas eran pequeñas, las carreteras, estrechas y sinuosas, y la comunicación con el mundo exterior, limitada. La granja de la familia Owens, habitada por generaciones de los mismos miembros, estaba aún más apartada. John y Mary Owens, los padres de las gemelas, eran personas reservadas, conocidas por su rutina inmutable y su preferencia por la soledad. Se dedicaban a la cría de ovejas y al cultivo de tierras que apenas rendían lo suficiente para sostener a la familia. La comunidad local, compuesta por granjeros y pescadores, era unida, pero también desconfiada de los extraños y de cualquier cosa que se desviara de la norma. Los susurros sobre los Owens y su peculiaridad eran comunes en las tabernas locales, siempre dichos en voz baja, como si el viento pudiera llevar las palabras hasta la granja. El invierno de 1977 trajo consigo un cambio sutil, pero inquietante, a la granja Owens. Una familia de forasteros, los Blackwood, compró una pequeña propiedad en las afueras de la aldea. Elias Blackwood, un hombre con una mirada penetrante y una sonrisa que no alcanzaba los ojos, afirmaba ser un investigador de folclore galés. Su esposa, Sarah, era una mujer pálida y silenciosa, que rara vez era vista fuera de casa. Tenían un hijo, Thomas, un adolescente larguirucho con un interés mórbido por historias de fantasmas y leyendas sombrías. La llegada de los Blackwood fue recibida con una mezcla de curiosidad y aprensión por parte de la comunidad. Elías, con su retórica fluida y su encanto artificial, pronto comenzó a visitar las casas de los residentes, haciendo preguntas sobre leyendas locales, rituales antiguos y supersticiones. Demostraba un interés particular en los niños, especialmente en las gemelas Owens, Elizabeth y Catherine. Las observaba con una intensidad que hacía que Mary Owens se sintiera incómoda, pero John, siempre pragmático, ignoraba la incómoda sensación de su esposa. Las gemelas, Elizabeth y Catherine, nacidas en marzo de 1975, eran idénticas en todos los aspectos físicos, pero sorprendentemente diferentes en sus personalidades. Elizabeth era la más curiosa, la que siempre exploraba los rincones de la granja, mientras que Catherine era más introspectiva,
a menudo perdida en sus propios pensamientos. Desde muy pequeñas, desarrollaron un lenguaje secreto, un sistema de sonidos y gestos que solo ellas entendían. Sus padres, aunque intrigados, consideraban esto una peculiaridad infantil. No se comunicaban de otra forma, solo entre sí, lo que preocupaba a Mary, quien intentaba enseñarles a hablar inglés. Los registros médicos de las gemelas, fechados en visitas a un médico en Haverfordwest, muestran repetidas notas sobre retraso del lenguaje y signos de aislamiento social. La doctora Emily Davis, el 12 de enero de 1978, anotó: «Las niñas parecen tener un vínculo simbiótico único. La comunicación verbal convencional es casi inexistente, excepto por su dialecto personal». La vida en la granja Owens se regía por los ritmos de la naturaleza y el ciclo de trabajo. John cuidaba las ovejas, Mary mantenía la casa y el jardín. Las gemelas pasaban la mayor parte del tiempo jugando juntas en el patio o en el pequeño bosque cercano, siempre susurrando en su lenguaje particular. Elias Blackwood, con el pretexto de recopilar historias para su libro, se convirtió en una presencia cada vez más frecuente en la granja. Les traía pequeños regalos a las niñas, dulces y juguetes que los Owens, con su vida sencilla, no podían permitirse. Su voz, suave y persuasiva, parecía envolver a Mary, mientras que John se mostraba más resistente a su presencia. En una entrada del diario de Mary Owens, fechada el 15 de febrero de 1978, escribió: «El señor Blackwood habla sobre la pureza de las almas infantiles. Observa a Elizabeth y Catherine con una intensidad que me asusta. John dice que es una tontería, que es solo un hombre excéntrico. Las primeras señales de que algo andaba mal surgieron de forma sutil, casi imperceptible. Las ovejas de John, antes dóciles y tranquilas, comenzaron a comportarse de forma extraña, inquietas, balando sin motivo aparente. Pequeños objetos desaparecían de la casa de los Owens, solo para reaparecer en lugares inusuales. Un bolígrafo, luego un broche de Mary, después uno de los juguetes favoritos de las niñas. John, el 20 de marzo de 1978, informó a la policía local la desaparición de una de sus ovejas más valiosas. El policía, un hombre cansado llamado David Roberts, atribuyó el incidente a un lobo extraviado o a un ladrón oportunista. Mientras tanto, el diario de Elizabeth, el mismo diario encontrado en el desván, comenzó a registrar las primeras entradas perturbadoras. El 25 de marzo de 1978, una entrada que más parecía un garabato que una escritura, decía: «Él viene por la noche, el hombre de las sombras». Él nos entiende. El lenguaje seguía siendo el de las gemelas, una mezcla de símbolos y palabras fonéticas, pero el tono era inconfundible: miedo. Los cimientos de la rutina en la granja Owens comenzaron a desmoronarse con la frecuencia de las visitas de Elias Blackwood. No solo recopilaba historias, sino que también observaba y estudiaba a las gemelas con una obsesión perturbadora. Las niñas, a su vez, parecían simultáneamente atraídas y aterrorizadas por él. Las animaba a hablar en su idioma secreto, grabando sus voces en una pequeña grabadora de casetes, con el pretexto de documentar su lenguaje único. Mary Owens estaba cada vez más aprensiva, pero su voz a menudo era ahogada por el pragmatismo de John y la retórica convincente de Blackwood. John, por su parte, veía a Elias como un hombre que podría, de alguna manera, traer prosperidad a la granja, prometiéndole ayuda con las ventas de lana y la mejora de la calidad del suelo. Sarah Blackwood, la esposa de Elias, era una figura espectral, rara vez vista, pero su presencia silenciosa planeaba sobre la granja como una sombra. Thomas Blackwood, el hijo, era un observador aún más discreto, a menudo visto merodeando por la propiedad, con los ojos fijos en las actividades de las gemelas. Parecía tener un cuaderno, donde hacía anotaciones, y una cámara fotográfica antigua, con la que tomaba fotos desde ángulos extraños y discretos. El catalizador que puso el mundo de los Owens patas arriba ocurrió la mañana del 11 de abril de 1978. Las gemelas, Elizabeth y Catherine, de solo 3 años de edad,
desaparecieron. El sol acababa de salir, proyectando largas sombras sobre la granja. Mary Owens, al despertarse, notó el silencio inusual en la habitación de las niñas. No había los susurros de su idioma secreto, ni el sonido de sus pequeños pies corriendo por el suelo. El pánico heló la sangre de Mary. Llamó a John, y juntos revisaron la casa, cada habitación, cada rincón, gritando los nombres de sus hijas, pero no hubo respuesta. Las ventanas estaban cerradas, la puerta principal con llave por dentro. La única pista era un pequeño rastro de huellas frescas, sorprendentemente claras en la tierra húmeda cerca de la puerta trasera que conducía al bosque. Antes de continuar con esta perturbadora historia, te pido que le des me gusta al video y te suscribas al canal para más contenido como este. Tu ayuda es fundamental para que podamos seguir desvelando estos misterios. El inspector David Roberts, el mismo policía que había lidiado con el incidente de la oveja, fue el primero en llegar a la granja Owens. Su rostro cansado estaba más pálido de lo normal. Inició la investigación con la rutina estándar: preguntas a los padres, rastreo de la zona, búsquedas en el bosque y sus alrededores. Sin embargo, algo era diferente esta vez. La intensidad de la desesperación de los padres, la falta de cualquier señal de allanamiento, la ausencia de testigos, todo apuntaba a algo más siniestro que una simple niña perdida. Roberts, aunque acostumbrado a la calma y la previsibilidad de la vida rural, sintió un escalofrío. Convocó refuerzos de la comisaría de Haverford West y pronto la granja estaba llena de policías, perros de rastreo y voluntarios de la comunidad. Las primeras horas de la investigación fueron caóticas. Los perros de rastreo, entrenados para seguir rastros humanos, parecían confundidos. Corrían en círculos en el bosque, ladrando de forma errática, como si estuvieran captando el olor de las niñas y luego perdiéndolo abruptamente. El rastro de huellas que Mary había visto desapareció misteriosamente cerca de un claro, como si las niñas hubieran sido levantadas en el aire. El equipo de búsqueda rastreó cada centímetro cuadrado de la propiedad, revisando graneros, cobertizos e incluso el río cercano, pero sin éxito. John Owens, en su desesperación, intentó ayudar en la búsqueda, pero su mente estaba nublada por la angustia. Mary, en estado de shock, apenas podía hablar. Solo señalaba el bosque, el lugar donde las huellas desaparecieron. El inspector Roberts, un hombre de aguda intuición, comenzó a centrarse en los detalles más extraños. Notó la renuencia de los Owens a hablar de Elias Blackwood. Cuando se les preguntó sobre él, John se volvió evasivo y Mary evitó el contacto visual. Roberts también recordó los informes del pastor local, quien había mencionado las visitas excesivas de Blackwood a la granja. Rápidamente se autorizó una búsqueda en la propiedad de los Blackwood. La casa, sorprendentemente, estaba vacía. Parecía que había sido abandonada a toda prisa. El inspector encontró una habitación polvorienta, llena de libros sobre cultos antiguos, folclore distorsionado y rituales paganos. En un armario, una serie de grabaciones en casete estaban apiladas, algunas de ellas etiquetadas con fechas recientes. La mayoría eran canciones folclóricas galesas, pero una cinta sin etiqueta contenía algo perturbador. Cuando Roberts la puso en el reproductor, escuchó las voces infantiles de las gemelas Owens, hablando su idioma secreto, intercaladas con los susurros graves de Elias Blackwood. Sintió un escalofrío. Los descubrimientos se profundizaron cuando Roberts encontró un conjunto de cartas. Eran correspondencias entre Elias Blackwood y un tal Dr. Alistair Finch, de Londres. Las cartas discutían el potencial lingüístico único de las gemelas y la necesidad de un ambiente controlado para la investigación. Finch era un lingüista conocido por sus teorías excéntricas sobre el origen de las lenguas y la posibilidad de lenguas innatas en los niños. Las fechas de las cartas correspondían al período en que Blackwood se había establecido en Pembrokeshire. En una de las cartas, fechada el 5 de marzo de 1978, Finch escribió: «El experimento es crucial para mi teoría.
Las gemelas representan la clave para desentrañar los misterios de la protolengua. Su eliminación de la granja debe ejecutarse con la máxima discreción. La policía comenzó a considerar la hipótesis de un secuestro con fines científicos, una idea casi increíble para la época. La investigación tomó un giro más oscuro con el descubrimiento de un artículo de periódico antiguo, de 1972, que detallaba la desaparición de otros 2 niños, un par de gemelos de una granja aislada en Escocia. Los detalles eran inquietantemente similares: edad de los niños, ubicación remota y la ausencia de cualquier señal de allanamiento. El artículo mencionaba a un investigador que visitaba la zona en ese momento, aunque no se citaba el nombre. Roberts comenzó a armar las piezas del rompecabezas. Envió un equipo a Escocia para investigar el caso más antiguo, buscando cualquier conexión con Blackwood o Finch. Mientras tanto, de vuelta en la granja Owens, el equipo forense encontró algo en el cuarto del ático que había sido sellado por John Owens después de la desaparición de las niñas. Un olor peculiar, casi imperceptible, a tierra y moho, emanaba de una parte del suelo. Bajo una alfombra vieja y polvorienta, descubrieron una trampilla oculta, cuidadosamente disimulada. Al abrirla, se reveló un túnel estrecho y oscuro que conducía hacia abajo. Las huellas de barro que Mary había visto en la puerta trasera eran consistentes con las huellas encontradas en el ático, sugiriendo que las gemelas podrían haber sido llevadas por allí. El túnel, sorprendentemente largo, conducía a un sistema de cuevas naturales bajo la granja que los Owens habían utilizado para almacenar productos y en tiempos más antiguos como refugio durante las invasiones. Pero una parte de las cuevas había sido recientemente modificada. Había una pequeña sala, mal iluminada, que parecía haber sido utilizada como laboratorio improvisado. Mesas llenas de equipos de grabación, cuadernos con anotaciones complejas sobre fonética y lingüística, y lo que parecían ser muñecas de trapo hechas a mano, vistiendo ropas similares a las de las gemelas. La atmósfera era fría y húmeda, y un olor metálico flotaba en el aire. Con cada nuevo descubrimiento, el inspector Roberts sentía la historia desplegarse de una manera cada vez más perturbadora. Las anotaciones en los cuadernos revelaron los métodos de Elias Blackwood y el Dr. Finch. Estaban realizando un experimento cruel: aislar a las gemelas, reforzar su lenguaje secreto y estudiar el desarrollo de un lenguaje puro, no contaminado por influencias externas. Creían que las gemelas, por ser idénticas y poseer un sistema de comunicación único, eran el espécimen perfecto para probar sus teorías. Las grabaciones encontradas en el ático de la granja Owens eran los registros de esos experimentos, las voces de las niñas en su lenguaje particular, que gradualmente se volvían más distorsionadas y angustiadas. 16 de abril de 1978. La lengua está evolucionando. Signos de frustración en la comunicación. Esto es bueno. Demuestra la necesidad de un sistema más complejo. El progreso es doloroso, pero necesario. Las gemelas son más resilientes de lo esperado, decía una entrada del diario de Elias Blackwood, encontrado entre los documentos en el laboratorio subterráneo. La búsqueda de Elias Blackwood y el Dr. Alistair Finch se intensificó. Se emitieron órdenes de arresto y sus fotografías fueron difundidas a los medios. El caso de las gemelas Owens conmocionó a Gales. La comunidad, antes cerrada, ahora se unía en una búsqueda desesperada. El silencio y el aislamiento de los Owens, que antes se veían como una peculiaridad, ahora se veían como un factor que permitió a Elias Blackwood infiltrarse en sus vidas. Mientras la policía rastreaba el país, el análisis de los diarios de las gemelas, especialmente el de Elizabeth, arrojaba nuevas pistas. Las últimas entradas, escritas con una caligrafía cada vez más temblorosa, contenían frases como «El hombre nos lleva a la oscuridad», «El túnel huele a tierra mojada» y «Queremos a nuestra madre». La tinta descolorida y las palabras confusas indicaban la desesperación y el miedo de las niñas. En medio de esta búsqueda frenética, una pista crucial surgió de una pequeña aldea en el sur de Gales. Un granjero local informó haber visto un coche antiguo, similar al descrito como perteneciente a los Blackwood, abandonado en un bosque remoto.
Dentro del coche, la policía encontró más anotaciones y cintas. Una de las cintas contenía una grabación que no era de las gemelas, sino de una conversación entre Elias Blackwood y Alistair Finch. La voz de Finch, arrogante y tranquila, discutía la fase final del experimento y la necesidad de reubicación para evitar la detección. Mencionó un refugio seguro en una isla remota, fuera de la jurisdicción británica. La teoría de que las gemelas fueron trasladadas a otro lugar para continuar el experimento cobró fuerza. La policía, con el apoyo de la Interpol, comenzó a rastrear los movimientos de Finch y Blackwood. Descubrieron que Finch había reservado pasajes en un pequeño avión privado con destino a una isla en las Hébridas exteriores, en Escocia, conocida por su escasa población y difícil acceso. La fecha de la reserva era solo 2 días después de la desaparición de las gemelas. La colaboración con las autoridades escocesas fue rápida. Un equipo de agentes fue enviado a la isla, acompañado de un especialista en lingüística forense, el Dr. Liam O'Connell, quien había sido consultado sobre las cintas de las gemelas. Estaba horrorizado por lo que escuchó. Al llegar a la isla, el equipo encontró una cabaña aislada, construida en un acantilado con vistas al mar tempestuoso. Las condiciones climáticas eran brutales. El viento aullaba y la lluvia azotaba la tierra. El lugar parecía perfecto para un escondite, para un lugar donde se pudiera realizar un experimento sombrío sin ser molestado. Dentro de la cabaña, el aire era pesado y frío. Encontraron a Elias Blackwood y al Dr. Alistair Finch, quienes no ofrecieron resistencia. Parecían casi exhaustos, pero con un brillo de obsesión en sus ojos. Y las gemelas, Elizabeth y Catherine, estaban allí, pálidas, delgadas, pero vivas. Estaban sentadas en un rincón, abrazadas, balanceándose de un lado a otro, susurrando en su idioma secreto, un idioma que se había convertido en su único refugio. El Dr. O'Connell notó que el lenguaje de las gemelas se había vuelto aún más complejo, casi un idioma completo, pero triste, lleno de sonidos que indicaban miedo y desamparo. La revelación completa de los crímenes de Blackwood y Finch conmocionó al mundo. El diario de Elias Blackwood detallaba cada etapa del experimento. Describía la manipulación de los padres de las gemelas, la construcción del túnel secreto y el aislamiento progresivo de las niñas. Las anotaciones médicas de Finch revelaron los efectos del aislamiento y la manipulación psicológica en las gemelas, incluyendo la pérdida gradual de la capacidad de comunicarse en inglés y la dependencia total de su lenguaje secreto. Las motivaciones de Finch eran puramente académicas, un deseo insano de probar su teoría de que el lenguaje era innato y no adquirido, y que podría ser extraído en su forma más pura a través del aislamiento extremo. Su sed de conocimiento se transformó en una crueldad inimaginable. ¿Qué crees que motiva a las personas a cometer actos tan inhumanos en nombre de la ciencia o de creencias distorsionadas? Deja un comentario con tu teoría. Los métodos empleados por Blackwood y Finch eran sistemáticos y brutales en su esencia, aunque no implicaban violencia física directa. Utilizaron la privación sensorial, la manipulación psicológica y el aislamiento extremo para lograr sus objetivos. Las gemelas eran alimentadas y mantenidas limpias, pero su interacción humana se limitaba a los susurros de Elias Blackwood y las frías observaciones de Alistair Finch. Prohibieron cualquier contacto con el mundo exterior, eliminando libros, juguetes y cualquier estímulo que pudiera introducir el lenguaje convencional. Las grabaciones encontradas revelaron el proceso gradual de deterioro de la capacidad de comunicación de las gemelas en inglés y la profundización de su lenguaje secreto, que se volvió más complejo y expresivo, pero también más cargado de dolor y desamparo. El Dr. O'Connell, al analizar las grabaciones, describió el lenguaje de las gemelas como un tapiz de lamentos y súplicas, un grito silencioso de ayuda. Las pruebas físicas recogidas en la cabaña de la isla eran abrumadoras. Además de los diarios y grabaciones, se encontraron equipos de audio sofisticados, utilizados para monitorear cada sonido emitido por las gemelas. También había diagramas complejos de redes neuronales y mapas de la estructura cerebral,
que Finch utilizaba para intentar mapear el desarrollo del lenguaje en tiempo real. Las muñecas de trapo encontradas eran idénticas a las gemelas, vestidas con las mismas ropas, usadas como sustitutas para simular interacciones y observar sus reacciones en un entorno controlado. La escena parecía un laboratorio macabro, dedicado a la disección de la mente humana. Durante los interrogatorios, Elias Blackwood se mostró como un hombre frío y calculador, sin remordimientos, alegando que solo estaba cumpliendo la voluntad del Dr. Finch, un genio incomprendido. Describió cómo se ganó la confianza de los Owens, cómo manipuló a Mary con falsas promesas de ayuda y cómo utilizó la ingenuidad de John para obtener acceso irrestricto a las niñas. Admitió haber construido el túnel en el ático de la granja para garantizar un acceso discreto y seguro a las gemelas. Se refirió a las gemelas no como niñas, sino como sujetos de investigación, un término que evocaba la frialdad científica de Finch. Alistair Finch, por otro lado, era un hombre de intelecto brillante, pero completamente desprovisto de empatía. Justificó sus acciones como sacrificios necesarios para el avance de la ciencia. Creía que estaba al borde de un descubrimiento que revolucionaría la comprensión humana del lenguaje. Presentó sus estudios sobre las gemelas como un trabajo pionero y se resintió de la interferencia de la policía. Defendía la idea de que la pureza del lenguaje de las gemelas, no corrompida por la sociedad, era de incalculable valor para la humanidad y que el bien mayor justificaba los medios. Incluso intentó argumentar que las gemelas no estaban sufriendo, sino desarrollándose en un entorno optimizado para su potencial lingüístico. Era la personificación de la arrogancia académica, ciego al dolor humano en su búsqueda implacable de conocimiento. Los médicos que examinaron a las gemelas después del rescate informaron que estaban en estado de shock severo. Se negaban a hablar inglés, respondiendo solo en su idioma secreto, balbuceando sonidos que expresaban miedo y confusión. Se aferraban una a la otra, como si el contacto de su hermana fuera el único vínculo con la realidad. Los informes psiquiátricos indicaron daños psicológicos profundos, retraso en el desarrollo social y síntomas de estrés postraumático severo. Les llevaría años de terapia intensiva para que pudieran comenzar a recuperarse. Su capacidad para comunicarse con el mundo exterior había sido casi completamente destruida. Los juicios de Elias Blackwood y Alistair Finch tuvieron lugar en Londres, atrayendo la atención de los medios internacionales. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de las voces de las gemelas, los diarios de los acusados, los testimonios de los padres y de los investigadores, todo pintaba un cuadro sombrío de crueldad y obsesión. La doctora Emily Davis, la médica de las gemelas, testificó sobre el retraso en el desarrollo del lenguaje de las niñas y el vínculo inusual entre ellas, que fue explotado por Blackwood y Finch. El doctor Liam O'Connell, el lingüista forense, explicó la naturaleza única del lenguaje de las gemelas y cómo fue manipulado y distorsionado por los acusados. Elias Blackwood fue condenado por secuestro y conspiración, recibiendo una pena de 25 años de prisión. Mantuvo su frialdad durante todo el juicio, mostrando poco remordimiento por sus actos. Alistair Finch, debido a su reputación académica y a su retórica persuasiva, intentó argumentar locura, pero fue rechazado por el jurado. Fue condenado por secuestro y malos tratos, recibiendo una pena de prisión perpetua. Su caída fue un shock para la comunidad académica, que antes lo idolatraba. El caso se convirtió en un punto de inflexión, planteando cuestiones éticas sobre la investigación científica y la protección de niños vulnerables. Las gemelas, Elizabeth y Catherine, fueron reunidas con sus padres, John y Mary Owens, quienes enfrentaron el devastador desafío de intentar reconstruir la vida de sus hijas. La recuperación fue lenta y dolorosa. Las niñas fueron internadas en un hospital especializado en el tratamiento de traumas infantiles, donde recibieron terapia intensiva y apoyo psicológico. Siguieron comunicándose en su idioma secreto durante años, y aprender a expresarse en inglés fue un proceso arduo y frustrante. El recuerdo de los susurros de Blackwood
y la frialdad de Finch las atormentaba. John y Mary Owens, aunque aliviados por tener a sus hijas de vuelta, nunca se recuperaron totalmente del trauma. La granja Owens, antes un refugio, se convirtió en un lugar embrujado por recuerdos sombríos. Intentaron vender la propiedad, pero la macabra historia que la envolvía hizo imposible encontrar un comprador. Vivieron el resto de sus vidas en una melancólica quietud, dedicándose a sus hijas, pero nunca más fueron los mismos. El legado del macabro misterio de las gemelas galesas perduró durante décadas. El caso llevó a cambios significativos en las leyes de protección infantil y en las regulaciones éticas para la investigación científica en el Reino Unido. La historia de las gemelas Owens se convirtió en un sombrío recordatorio de los peligros de la obsesión y la crueldad humana. Las grabaciones de audio de las gemelas, encontradas en el ático en 2025, se convirtieron en parte de un archivo forense, un testimonio aterrador de su calvario. El lenguaje que nadie les enseñó y que se convirtió en su refugio es hoy estudiado por lingüistas como un caso único de desarrollo del lenguaje en condiciones extremas, un sombrío monumento a la resiliencia del espíritu humano. La vida en Pembrokeshire, que antes era tranquila y aislada, fue permanentemente marcada por esta tragedia, un recordatorio de que incluso en los lugares más remotos, la oscuridad puede infiltrarse. La pregunta sigue siendo: ¿cuál es el verdadero costo del conocimiento cuando la ética es abandonada? ¿Qué piensas tú, que me escuchas desde estado en el que está el oyente, sobre esto?